para que podamos dar lo que Él nos pide. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo, primero nos capacita para que nosotros podamos hacer lo que Él nos pide. Un ejemplo, Dios dijo que debíamos predicar el Evangelio. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero a veces uno va a hablar con alguien y uno va a enseñarle a alguien de las cosas de Dios y uno se queda maravillado después que terminó la conversación, porque uno dice, ¿de dónde saqué yo palabras para hablar de esta persona? No sé si ustedes han experimentado esto. Hablé con ella y se quedó, ¿de dónde me salieron las palabras? Los que enseñan, los que enseñamos, los que predicamos de la palabra de Dios, a veces estamos predicando, a veces estamos enseñando y experimentamos algo. ¿De dónde nos vienen los pensamientos? ¿De dónde viene la capacidad para enseñar? El Espíritu Santo capacita a la persona. El santuario, el Espíritu Santo lo capacitó. Aquí las dos cosas que me refería hace un momento. Este santuario es el producto de la unión de lo divino con lo humano. ¿Por qué de lo divino con lo humano? Porque el plan, el modelo, lo que se iba a hacer, ¿de quién era? De Dios. Los medios con los cuales se iba a hacer, ¿de quién era? De Dios. No solamente porque se lo dio a los israelitas cuando se fueron de Egipto, sino porque Dios es el creador de todas las cosas. Y por ser creador de todas las cosas, de su mano vino. Pero el santuario no fue hecho solamente por el poder y la mano de Dios. El hombre tuvo una parte que hacer. ¿Cuál fue la parte que tuvo el hombre que hacer? Pedirle a los egipcios, dar la ofrenda, y de la capacidad que ellos tenían con sus propias manos de elaborar lo que se estaba haciendo. Y aquí hay una visión del santuario muy importante, muy importante. Y quiero señalárselas en este momento. Hay una unión entre el cielo y la tierra en todo lo que Dios ha hecho con este mundo y en todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a especificar. ¿De qué fue hecho el hombre? ¿De qué fue hecho el hombre al principio? De la tierra. ¿Y de qué más? De un soplo. ¿De quién? De Dios. Entonces el hombre fue hecho de un elemento de la tierra formado por las manos de Dios y llegó a vivir porque Dios le dio la vida. El hombre llegó a ser producto de la tierra y del cielo, sacado de las manos de Dios, hecho de las manos de Dios y viviendo por el aliento de Dios. Llegó a ser un alma viviente. Bien, así hubiera sido si el pecado no hubiera entrado siempre, pero el pecado llegó. El redentor del ser humano es Cristo. Cristo es la unión de Dios con el hombre. Porque Cristo es Dios que vino, pero ¿de quién nació? ¿De quién nació? De una mujer, la Virgen María. Cristo nace de la Virgen María. Fue Dios que se unió al ser humano para dar el medio de salvación del ser humano. Pero ese Cristo que iba a venir estaba reflejado en un santuario. Ese santuario es el producto de Dios con el hombre. El producto de Dios con el hombre, porque Dios dio todos los medios y dio la forma y el modelo y la orden. El producto del hombre, porque Dios dio la capacidad al hombre de ofrendar y de hacer las cosas. La unión de lo divino con lo humano. Pero todas esas cosas vienen señaladas y escritas en este libro sagrado que es la Biblia. Y la Biblia es el producto también de Dios unido al hombre. Porque la inspiración, este libro es el libro de Dios. Fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo inspiró a los hombres. Pero los hombres escribieron de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a las características de cada uno. También la unión de lo divino con lo humano. Y está la iglesia de Dios en la tierra. La iglesia de Dios en la tierra es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Pero la cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo. Es el pueblo de Dios en la tierra, dirigido por Dios, que está en nuestro medio, pero que está en el cielo. Y nosotros tenemos una obra que hacer, la obra de predicar el Evangelio. En la obra de la predicación del Evangelio, nosotros hacemos la parte humana. La parte humana es tener la disposición de ir para hablarle a otro de Cristo, o para vivir lo que Cristo mandó que viviéramos, porque el Evangelio se predica por testimonio. Pero ¿quién es el que está inspirándonos, dándonos palabras y acompañándonos mientras que nosotros estamos predicando? También es Dios. También es Dios. O sea, que lo que Dios hace para salvar al hombre, no lo hace ajeno al hombre. No es que Dios necesite nada del hombre para hacer cualquier cosa, porque Dios podía haber hecho todo eso él solo, sin contar con nosotros para nada. Pero Dios no ha hecho así. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de ser colaboradores con Él. Vamos a remontarnos, los que somos mayores, a cuando éramos muchachitos. A remontarnos, digo yo, no, vamos a retroceder a cuando éramos niños. Todos los que somos mayores y los niños que están aquí están en la etapa de niños. Cuando nuestro padre, nosotros éramos chiquiticos, cuando nuestro padre nos pedía que nosotros hiciéramos algo con él, ¿cómo nos sentíamos? ¿No nos sentíamos bien? Ven, ayúdame aquí. El padre decía, y uno se ponía a hacer, o la madre, ven, ayúdame aquí, y uno se ponía a hacer lo que la madre o el padre le decía. Uno se siente bien. No somos indispensables para el Padre, pero el Padre nos llama, quiere compartir con nosotros, quiere enseñarnos, quiere hacer algo en nuestro favor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él, pero Dios nos llama y todo lo que ha hecho con relación al hombre, ustedes lo pueden ver en su palabra, que es la unión de Dios con el hombre para ayudar a la salvación del ser humano, para ayudarnos, porque los primeros que ayudan somos a nosotros mismos. En el santuario están todas estas lecciones. Dios dijo, háganme un santuario, yo voy a habitar en medio de ustedes. Se recogió el material, se tuvo todo el material, se preparó todo. Aquellas personas que Dios había llamado por su Santo Espíritu estuvieron listos, Moisés los llamó y se comenzó a hacer el santuario. En el mismo santuario, en la forma que estaba haciendo, comenzaron las lecciones objetivas. Y vamos a terminar en esta parte diciéndonos ya aquí con el santuario. Ustedes tienen aquí, esto era el santuario, unas cortinas que se unían y formaban un rectángulo. Dentro de esas cortinas había la parte del tabernáculo y había otros muebles, pero tenía solamente una entrada. Solo tenía una entrada esa cortina. Esa entrada, dice la Biblia, que estaba al este. ¿Por dónde sale el sol? Por el este. Cuando los egipcios y todas las personas, que no eran egipcios también, pero que adoraban el sol, iban a adorar al sol, se inclinaban al sol. ¿Hacia dónde se inclinaban? Hacia el este. El este, aquí en Montemorelos lo tengo bien señalado dónde está el este. Aquí no me he fijado, en Montemorelos me queda así por aquí. No sé aquí dónde queda el este exactamente, estoy dentro del edificio y no tengo una cosa para orientarme. ¿Dónde queda el este? Ahí me Bien, el este. Pues entonces hacían los egipcios así, hacia el este, y adoraban hacia allá. Le daban la espalda al oeste. Por eso las construcciones antiguas tenían estaba el río, tenía el cementerio a la parte oeste, porque la parte este era la parte de la vida donde el sol salía y la parte oeste era la parte de la muerte donde el sol se ocultaba. La vida estaba relacionada con el sol, con el este. La muerte es relacionada con el oeste, porque el sol se ocultaba aquí. Pero ahora el tabernáculo tiene la única entrada por el este.
Quiere decir que yo quiero entrar al tabernáculo y tengo que darle entonces la espalda al sol, porque la entrada está así, está aquí, y lo que yo voy a ver está para allá. Cuando el pecador, cuando la persona venía a entrar al santuario para adorar a Dios y para hacer todo lo que Dios indicaba, le estaba dando la espalda a la idolatría. Le estaba dando la espalda a cualquier adoración que no fuera la adoración del verdadero Dios. Desde la misma ubicación del santuario, desde la misma puerta de entrada del santuario, Dios estaba dando una explicación de que Él quiere que a Él se le adore y no a otra cosa que no lleve la adoración. Y en este aspecto de la adoración quiero señalar algo. La adoración es la respuesta que un ser creado da a su creador. La adoración es la respuesta de nuestro corazón al Dios que nos creó. Es dar nuestra vida, si se quiere, al Dios que nos crea. Pero el único que tiene el derecho de ser adorado es Dios. ¿Por qué? Porque es el creador. Si nosotros adoramos cualquier cosa que no sea Dios verdadero, no estamos adorando verdaderamente. Solo podemos adorar al Dios creador. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Bien, en el santuario nosotros vemos que todo esto que Dios mandó hacer y se hizo está ligado a la adoración. Y estamos diciendo hace un momento que a Dios debemos adorarle de verdad. Satanás está interesado en que nosotros no adoremos a Dios de verdad. Por eso él busca cualquier medio que pueda tener para que nosotros no adoremos a Dios de verdad. En el mismo santuario, algo que Dios puso para la adoración, para encontrarse con su pueblo, en el mismo santuario, Satanás buscó la forma de hacer que cosas del santuario llegaran a hacer que el pueblo de Dios no adorara en la forma que Dios había hecho o dicho. Ustedes van a encontrar en la historia del pueblo de Israel que el mueble más sagrado del santuario, del cual vamos a hablar nosotros después con detenimiento, que es el arca, llegó a pervertirse el concepto de tal manera que en vez de adorar al Dios verdadero, en vez de seguir al Dios verdadero, llegó un momento en que los israelitas y las naciones cercanas pensaron que el Dios verdadero era el arca. ¿Se acuerdan cuando la batalla de los filisteos? Que llevaron el arca al campamento. Los filisteos dijeron: ay, pobre de nosotros, que llegó aquí el Dios de los israelitas, este Dios terrible que hizo en Egipto, y los israelitas lo trajeron porque dijeron: bueno, perdimos la batalla, pero cuando Dios esté aquí con nosotros, entonces no la perdemos. Pensaban que el arca era Dios y adoraban en una forma inadecuada. Muy estrechamente relacionado con el santuario hay otro elemento de adoración que Dios ha puesto y que Dios puso también para que nosotros, su pueblo, supiéramos que Él es nuestro Dios a quien debemos adorar y que siempre está con nosotros. Lo que pasa es que este otro elemento es un elemento que no se ve, aunque sí se ve. Que no se siente, aunque sí se siente. Ese elemento de adoración es el sábado, que está estrechamente relacionado con el santuario. Porque ustedes van a ver que la ley de Dios estaba situada en un lugar específico del santuario. Para adorar a Dios en la forma correcta, Dios puso el santuario. Recordemos nosotros que nuestro cuerpo también es un santuario donde Dios se comunica con nosotros y en el cual debemos adorar a Dios, y también el sábado. Y hablando un poquito del sábado, que tiene que ver con el santuario y después en el servicio que en el santuario se hacía, nosotros vamos a recalcar esto otra vez. Hablando un poquito del sábado, vamos a analizar algunas cosas del sábado
que estoy seguro que nos van a ayudar. Dios hizo el mundo ¿en cuántos días? En 6 días. Pero puso un día más y completó una semana o un periodo de 7 días que nosotros conocemos como semana, con 6 días de trabajo y un día de descanso que es el sábado, al cual Dios bendijo, santificó y también lo descansó. Bien, el sábado llegó a ser así un día especial. Ustedes se ponen a analizar lo que el hombre ha hecho con el tiempo y la forma en que el hombre ha usado para medir el tiempo y van a encontrar una cosa curiosa. Nosotros conocemos mediciones del tiempo. En todo ser humano en cualquier lugar de la tierra se conocen mediciones del tiempo. Mediciones del tiempo, por ejemplo, tenemos el año. ¿A qué se debe el año? ¿A qué se debe? Al movimiento de traslación. Al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Tenemos el mes. ¿A qué se debe el mes? ¿Qué tiene que ver? La luna. Tiene que ver con la Luna y su movimiento alrededor de la Tierra. Y formas de señalar usted cualquier calendario que vea para ver siempre la Luna, o un calendario que sirva para ver la Luna en sus distintas fases. Tenemos entonces el día. ¿A qué se debe el día? Al movimiento de la Tierra sobre su mismo eje, que le va dando una cara al Sol, y esa cara es la que va haciendo el día y la que va quedando atrás va haciendo la noche. Pero en ese movimiento tenemos, además del día, las horas, los minutos, los segundos y las décimas de segundo, en la forma en que uno quiera dividir el tiempo. Todas estas divisiones del tiempo, ¿a qué se deben? A movimientos astrales. Los hombres no siempre la han medido de la misma manera. Unos tienen un tipo de año, otros han tenido otro tipo de año. Los meses lo han medido, unos un poco más largos, otros un poco más cortos. Ha habido variaciones. Las horas del día, inclusive, ¿qué hora tenemos ahorita? 2 y ¿cuánto? 20. Y 27 tengo yo, el otro tiene 25, el otro tiene 23, el otro tiene 30, más o menos. O arreglo ver que está bien. Esta es la hora, por aquí estamos. Porque es el periodo de tiempo que llevamos. Eso se debe al movimiento de la Tierra, al Sol. De la Tierra con el Sol. El tiempo en la experiencia humana tiene que ver con movimientos astrales. Y ya ha sido medido de distintas maneras, decían. En la Biblia, ustedes encuentran que se habla de la hora tercia, de la hora sexta, de la hora nona. Formas de medir el tiempo distintos. Pero digan ustedes, ¿a qué movimiento astral se debe el periodo de tiempo que nosotros conocemos como semana? ¿A qué movimiento de astros? La semana, ¿a qué se debe? ¿Alguna cosa física? Ninguna cosa física. Se debe a que así la hizo Dios en la creación. Y aunque el hombre quiera quitar a Dios de la creación y quiere decir que nosotros vinimos de la casualidad, no puede. Han tratado de cambiar la semana en alguna ocasión y no han podido. La semana es la misma semana siempre. Y en todas las culturas y en todos los lugares. Actualmente hay lugares donde el año nuevo no es enero, donde es otra fecha. Hay lugares, por los musulmanes, donde no tienen la misma fecha de año que nosotros, le dan otra característica. Pero la semana es la misma, que el sol sale por el oriente y que cuando aquí llega el viernes ya por allá, pero es la misma semana, son los mismos 7 días. Dios lo hizo así y no hay quien lo cambie, porque Dios lo hizo así en una forma sabia y perfecta. Esa semana tiene que ver con un elemento de adoración, porque a Dios se debe adorar, el único que tiene derecho a adorar, y ese elemento es el sábado. ¿Por qué el sábado? Ustedes se han puesto a pensar
por qué razón Dios puso un día para que fuera su monumento, que recordara que Él era el Creador? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Cuál fue el motivo que Dios hizo así? Que puso un día. La obediencia. Mire, a lo mejor si hubiera puesto una columna, hubiera pasado parecido al arca, que llegaron a pensar que el arca era Dios. Si Dios hubiera puesto una columna para recordar que Él es el Creador, a lo mejor la gente hubiera pensado que la columna era Dios. Pero Dios puso tiempo. Puso tiempo. ¿Cómo usted podría pintar un día? ¿Tiene alguna idea cómo usted podría pintar un día que fuera día, el día? El día puede ser de noche o de día, pero que se supiera después de esa pintura, dijera, esto es un día. ¿Se puede pintar? No se puede pintar. Es un concepto completamente abstracto en cuanto a poderlo pintar, pero concretamente concreto, porque vivimos en Él y nos movemos en Él. Y existe. No se puede confundir. Sin embargo, en el sábado adoramos al verdadero Creador. Pero no podemos confundirnos porque nadie va a adorar el sábado como tal. Se adora al Creador al adorar el sábado. Además, Dios puso el sábado porque fue un día en el cual con la adoración fortalecía a la familia. Porque dejando todas las cosas a un lado, la familia se une en la adoración a Dios, o tiempo para la familia. Si hoy fuera, en vez de sábado, si hoy fuera miércoles o jueves, nosotros no pudiéramos estar reunidos así como estamos, porque estarían ustedes en su trabajo. El esposo no estaría cerca de la esposa, estaría en sus labores, pero el sábado estamos juntos. Es para fortalecer los lazos familiares, propósito del sábado. Pero además, porque Dios quería dar algo para que el hombre le adorara en igualdad de condiciones. Es un requisito en el cual todos podemos adorar a Dios. El más sabio, el menos sabio, el más rico, el más pobre, el más viejo, el más nuevo. Todos podemos adorar a Dios en ese día, porque es un día puesto para todos por igual. No hay por qué decir, no, que tú eres más rico que yo y por eso puedes adorar a Dios el sábado más que yo, porque es el tiempo para todos. Pero la adoración verdadera que se aprende en el santuario, y vamos a ver esas lecciones cuando llegue el momento, se aprenden también en el sábado. La adoración verdadera es cuando nosotros, las criaturas, damos nuestra vida a nuestro Creador. Adoramos a Dios dándole nuestra vida, porque Dios fue el que nos dio a nosotros la vida, el que nos hizo. ¿Y cómo adoramos a Dios dando la vida? Porque adoramos a Dios en el tiempo, y la vida nuestra se vive en el tiempo. Nosotros no podemos decir, voy a vivir el viernes doble para no vivir el sábado. Voy a respirar el viernes doble para no respirar el sábado. Adoramos a Dios en el tiempo, y como dedicamos tiempo para adorar a Dios y vivimos en ese tiempo, estamos adorando a Dios con nuestra vida. Por eso y por otras razones Dios puso el sábado. En el sábado verdadero nosotros adoramos a Dios. El sábado tiene que ver con el santuario. Lo importante de todo esto que estamos señalando es que nosotros debemos adorar al Creador. El diablo pervirtió la adoración en el santuario. Llegaron a adorar el arca. El santuario desapareció de la tierra. Su modelo del cielo no está. Pero también con respecto al sábado, el diablo ha pervertido. Y el ser humano actualmente busca adorar a Dios no en el día que Dios puso, sino en otro día. Y lo que es para el sábado lo han cambiado para el domingo. Pero bueno, lo importante es que nosotros aprendamos a adorar a Dios en la forma correcta. Bien, yendo aparte de la adoración, que el adorador venía por la parte le daba la espalda al sol, vamos a llegar acá al santuario. El santuario estaba situado
no en una esquina del pueblo de Israel. El santuario estaba situado en el centro. No sé si ustedes se han fijado que las tribus estaban organizadas en una forma perfecta. Una cantidad, eran 12 tribus, tenía 4 puntos cardinales, 3 tribus en cada parte, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al este y 3 al oeste. Pero los levitas, que también tenían su división, también estaban situados en una forma ordenada, y en el centro estaba el santuario. Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Dios quiere que nosotros lo adoremos a Él como lo primero, no como algo que esté en una esquina. Y además, si el santuario estaba en el centro, estaba a la misma distancia para todo el mundo. Dios no está más cerca de uno que más cerca de otro. Dios está a la misma distancia de todos, porque Él está accesible para todos. Y esto nos debe hacer pensar que Dios no solamente responde al adventista, que Dios no solamente responde al cristiano. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que con corazón sincero eleve su oración a Dios, Dios le responde. Dios lo escucha, porque Cristo vino a salvar a todo aquel que en Él cree. Y Dios viene a buscar un pueblo de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de cualquier parte del mundo. El santuario tiene muchas enseñanzas. Nosotros estamos presentando algunas en la forma en que lo estamos presentando. Nos estamos diciendo todo lo que tiene que ver con el santuario. Vamos a omitir acá el tamaño del santuario. Lo que sí quiero destacar es que el tabernáculo, esto que está en la parte del santuario, porque eran 2 construcciones, la cortina que rodeaba el tabernáculo con los muebles que tenía dentro del patio, del atrio del tabernáculo, y el tabernáculo. La parte más importante del santuario está en el tabernáculo, aunque todo es importante, todo representa a Cristo. Pero esta parte donde estaba el arca, donde estaban los muebles, la parte más importante era del doble de altura de las cortinas, como para que se distinguiera mayormente lo que aquí sucedía. Y la atención de las personas fuera llevada mayormente al interior del santuario, donde se hacían cosas muy importantes para el ser humano. Y la gloria de Dios, cuando se manifestaba en el santuario, se manifestaba también aquí. Había veces que la gloria de Dios era tan grande que la nube llenaba todo el tabernáculo y el sacerdote tenía que salir fuera. Pero era acá, entonces era de mayor tamaño. Con respecto a las cortinas del santuario, yo quiero señalarles algo. No era una construcción que tenía una sola capa, una sola cortina como techo. Tenía más de una cortina. Tenía colores esas cortinas. Entonces, cada parte tenía su enseñanza, pero me interesa en este momento hablarles de la capa de arriba. Esa parte de arriba estaba formada por pieles o cuero de tejón. El tejón es un animal inmundo, una especie de rata grande, un roedor más grande, y su cuero, su piel, era más fea, era una cosa grisácea, una cosa oscura, no llamaba la atención. ¿Por qué en el santuario se ponía un techo con ese color más feo? Porque por dentro
el santuario no era tan feo. Por dentro del santuario era una cosa más hermosa. Voy a enseñarles una panorámica